Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos viajando por la región del pensamiento de Nietzsche, analizando el capítulo 13 de la tercera parte de Así habló Zaratustra. Bien, la tercera parte ya os he dicho muchas veces que es la mejor, que tiene capítulos excelentes, pero os puedo decir que yo creo que este es el mejor capítulo de toda la obra. Es un capítulo imprescindible para poder conocer lo que quería decir Nietzsche con el eterno retorno y sobre todo lo que no quería decir, porque lo que quería decir no lo expresa con mucha claridad, pero sí que expresa lo que no quería decir con el eterno retorno, lo que a él le daba náusea, le angustiaba, y es justo lo que se dice de él. Y a mí me extraña mucho que no haya habido hasta ahora, por lo menos yo no lo he visto, intérpretes que hayan acertado en lo que para mí entender era la verdadera interpretación del pensamiento de Nietzsche sobre el eterno retorno, porque él se consideraba el maestro del eterno retorno, lo que significa que le daba una importancia muy grande, una importancia decisiva. Bien, pues vamos a empezar con este capítulo que lo voy a explicar tranquilamente, lentamente, porque además es bellísimo, por las expresiones y por las digregaciones que hace, porque habla de varios temas, de varias cosas. Los vamos a ir analizando y gozando de ellas, porque es para gozar de este capítulo. Ya os digo, es un capítulo trascendental, sobre todo para entender lo que él quería decir con el eterno retorno. El capítulo se llama El convaleciente. El convaleciente es el que ha pasado una enfermedad y se está recuperando, o ha pasado un mal rato y se está recuperando, y él ha hecho unos esfuerzos impresionantes y se está recuperando. Él cree que en realidad esta intuición de lo que es el eterno retorno la tuvo en el 1881 sobre la piedra de Surlec, que es un lugar donde él se encontraba y tuvo como una inspiración deslumbrante, a la cual hace alusiones en ciertas ocasiones. Este en realidad es el tema del autorrestablecimiento de Zaratustra, o cómo se supera el hundimiento, o cómo se supera la desgana, la enfermedad, la pereza, la náusea existencial de lo eternamente repetitivo. Claro, lo eternamente repetitivo es muy doloroso, es muy triste. Vivir aquí y que todo se vaya a ir repitiendo, que se vayan a ir repitiendo las mismas tonterías, no tiene ninguna gracia. El principio es muy abrupto, tremendamente abrupto. Salta del lecho con fuerza, con gritos, cargado de energía. Sube, pensamiento abismal de mi profundidad. Sube, no te quedes ahí, en la profundidad. Sube, pensamiento abismal. ¿Cuál es el pensamiento abismal de Nietzsche? El pensamiento del eterno retorno. Salta del lecho como un loco. Salta, porque él está como excitado. Arriba, arriba, canto del gallo, temprano, por la mañana. Desátate las ataduras de los oídos. Las ataduras de los oídos también están atados. Escucha. Es un diálogo entre el pensamiento y la voluntad. Borra de tus ojos el sueño y toda imbecilidad, toda ceguera. Mi voz es una medicina incluso para ciegos de nacimiento. Mi voz es una medicina. Sí, efectivamente, es que las obras de Nietzsche son una verdadera terapia, son medicina. Ya sabemos que la filosofía es una medicina. Bueno, lo han dicho muchos filósofos y algunos que no son filósofos, que son verdaderas medicinas los pensamientos filosóficos, pero es que Nietzsche es mucho más todavía. Es una verdadera terapia para salvarse del hundimiento, para salvarse de la depresión. Y deberías permanecer siempre despierto. Ya os digo, un enfrentamiento a muerte entre pensamiento y voluntad, pero en Nietzsche siempre vence la voluntad. El pensamiento no avanza y cuando el pensamiento duerme, la voluntad lo zarandea. Zaratustra, el abogado de la vida, el abogado del sufrimiento, el abogado del círculo, te llamo a ti, el más abismal de mis pensamientos. Te llamo
con la voluntad, te llamo para que saltes. Pero su pensamiento abismal, que es su pensamiento sobre el eterno retorno, se resiste. Pero cuando acepta salir a flote, dichoso de sí mismo, la angustia que le produce la náusea por tener que despertar lo hunde como un muerto y permanece así 7 días. Fijaros qué contradicción. Sí, surge, pero no, esto no es lo que yo quería que surgiera. Yo quiero el verdadero sentido de lo que es el eterno retorno. Mas sus animales no le abandonaron ni de día ni de noche. Nietzsche si no tenía personas que le ayudaran, tenía animales que le acompañaban. Le traen amarillas y rojas bayas, racimos de uvas, manzanas de rosa, hierbas aromáticas y piñas. ¡Qué bonito! Cuando Nietzsche habla de las manzanas de rosa, que habla en algunas ocasiones, se está refiriendo al mundo físico, a lo que hay por ahí, a lo que nosotros vemos, con aquello con lo que nos encontramos. ¡Qué color! ¡Qué sabor! El sabor de la manzana, ese sabor dulce, siempre son imágenes muy bonitas, porque él, ya os he dicho, que es el Dios de la vida, es el Dios de este mundo, y por lo tanto, manzanas rojas. También corderos que el águila arrebata a los pastores, le traía. Después de 7 días, sus animales hablan con él. Le dicen que el mundo le espera y que le necesita. Esto se lo decía mucha gente: hombre, el mundo te espera, tienes que ir. Él ya lo sabía, él ya tenía esa sensación de que ese era su destino. Y le describe un mundo natural precioso. Todas las cosas quieren ser tus médicos. Todas las cosas que hay quieren ayudarte. Pero una vez que le han descrito todo esto, Zaratustra, habla de la siguiente manera: «Oh animales míos», respondió Zaratustra, «seguid parloteando así y dejad que os escuche». Seguid parloteando y dejad que os escuche. Me reconforta que parloteéis. Donde se parlotea, allí el mundo se extiende ante mí como un jardín. Y continúan reflexiones sobre el lenguaje de una belleza muy fina, muy elevada. Es lo que os digo, que Nietzsche, que está hablando de un tema y se dedica a hablar de un tema, pero que le parecen temas colaterales de una hermosura extraordinaria. Y aquí es la palabra, aquí es el lenguaje. Y tiene unas reflexiones sobre el lenguaje tan bonitas, tan finas, tan bellas y tan profundas. Filosofía del lenguaje pura, porque Nietzsche dominaba muy bien el lenguaje y había pensado mucho sobre lo que es el lenguaje. Y aquí con unas pinceladas nos dice cosas maravillosas. Las palabras y las cosas, que es el título de un libro de Michel Foucault. Michel Foucault conocía muy bien a Nietzsche y tiene quizás el mejor libro de Michel Foucault, son Las palabras y las cosas. Un libro extraordinario, bello, de unos análisis magníficos y de unas propuestas, y además está muy bien escrito. ¿Qué son las palabras y qué son las cosas? Yo estoy viendo enfrente, por un ventanal que tengo delante de mí, estoy viendo toda la montaña de Andorra, el valle, las casas. Estoy viendo las cosas y tengo unas palabras para dirigirme a ellas, para dominarlas. Y él dice lo siguiente: las palabras y las cosas están eternamente separadas. Entonces vienen las expresiones de las más bellas del libro. Qué agradable es que existan palabras y sonidos. Qué agradable es que existan palabras y sonidos. ¿Qué sería el mundo sin palabras y sonidos? Sería el mundo sin palabras que designan objetos, a veces de forma falaz y a veces de forma efectiva. ¿Y qué serían los sonidos de la música? El mundo sin la música, sin los sonidos. Qué agradable es que existan palabras y sonidos. Palabras y sonidos, ¿no son acaso arcos iris y puentes ilusorios tendidos entre lo eternamente separado? ¡Qué bonito! Puentes ilusorios, arcos iris y puentes ilusorios, tendidos entre lo eternamente separado. Y continúa diciendo lo siguiente, que os lo voy a leer y que es una preciosidad, sobre, efectivamente, filosofía del lenguaje, sobre el lenguaje. Sigue diciendo así en este capítulo: qué agradable es que existan palabras y sonidos. Palabras y sonidos, ¿no son acaso arcos iris y puentes ilusorios tendidos sobre lo eternamente separado? A cada alma le pertenece un mundo distinto. Para cada alma es toda otra alma un trasmundo. Para cada alma es otra alma un trasmundo. Entre las cosas más semejantes, precisamente donde la ilusión
miente del modo más hermoso. Claro, porque lo que está más cercano casi se identifica, no se ve la diferencia. Pues el abismo más pequeño es el más difícil de salvar, porque no se ve. Claro, está allí y no lo salva. Para mí, ¿cómo podría haber un fuera de mí? No existe ningún fuera. Mas esto lo olvidamos tan pronto como vibran los sonidos. Qué agradable es olvidar esto. Qué agradable es olvidarte de ti mismo, porque los sonidos son los que vienen. ¿No se les han regalado acaso a las cosas nombres y sonidos para que el hombre se reconforte en las cosas? Para que el hombre se reconforte en las cosas. ¿Qué sería sin esos sonidos y sin esas palabras? No nos podríamos reconfortar. Y así es como si las domináramos, como si jugáramos con ellas. Continúa con expresiones preciosas. ¿No se les han regalado acaso a las cosas nombres y sonidos para que el hombre se reconforte en las cosas? Una hermosa necesidad es hablar. Al hablar, el hombre baila sobre todas las cosas. La imagen es maravillosa. Al hablar, el hombre baila. Bueno, el lenguaje tiene muchos sentidos. Uno de ellos es efectivamente bailar sobre las cosas, nombrándolas. Ya os digo, yo estoy viendo ahora un paisaje y puedo empezar a bailar con los objetos, con los árboles, los pinos, los fresnos, las hojas. ¿Cómo voy saltando? Es como un baile. Voy saltando de unos objetos, de unas cosas a otras. Y así podía también sobre los sentimientos, sobre aquello que tenemos nosotros. Y es como un baile. Vas saltando como si fuera un baile. Qué agradables son todo hablar y todas las mentiras de los sonidos. Con sonidos baila nuestro amor sobre múltiples colores, arcoíris, como unos arcoíris con muchos colores. Me pongo tan emocionado con estas palabras, con esta belleza, que las palabras que sirven para efectivamente bailar sobre las cosas, bailan sobre mí mismo y me hacen una mala pasada. No me acaban de salir del todo. Bien, bueno, pues ahora, a partir de aquí, efectivamente, está en la parte para mí más creativa de este capítulo y en la parte más creativa del ser humano, más fantasiosa, más fascinante y más falaz, la creación del lenguaje. Entonces, los animales le recuerdan el eterno retorno, pero con la interpretación que se le ha dado siempre, como lo más pesado y lo más insistente, y lo mismo, como un círculo. Y esta visión vuelve a poner enfermo a Zaratustra. Claro, le explican esto, no han entendido nada, y entonces me vuelven a explicar y se vuelve a poner enfermo. Porque en realidad él ya conocía esa idea del eterno retorno, y la idea de que el eterno retorno hacía que el mundo no tuviera ningún tipo de valor, como es lógico. Y esto lo había aprendido ya incluso del dios Dioniso, y lo había aprendido también de Schopenhauer, que es el gran adivino. Ya va a hablar en algunos momentos del gran adivino, el adivino, que es el que efectivamente, bueno, hay muchos adivinos en el mundo que van diciendo cosas de estas sobre el mundo. Le hablan entonces del eterno retorno, que es el devenir eterno de lo mismo sin posible solución. Así es como se lo pintan ellos, sus animales. Pero se lo pintan como reflejo de lo que él ha dicho. Es el eterno retorno del ser, de la sustancia del ser. Todo va, todo vuelve, eternamente rueda la rueda del ser. Todo muere, todo vuelve a florecer, eternamente corre el año del ser. Qué bien sabéis lo que tuvo que cumplirse durante 7 días. Y cómo aquel monstruo se deslizó en mi garganta y me estranguló. Le viene a decir Zaratustra a sus animales. Qué bien sabéis lo que tuvo que cumplirse durante 7 días. Y cómo aquel monstruo, ¿qué es el monstruo? Cómo aquel monstruo se deslizó en mi garganta y me estranguló. Le viene a decir Zaratustra a sus animales. Claro, el monstruo que ya en el capítulo 2 de la visión y el enigma se le pone en la garganta y entonces no le deja vivir. Es esa visión del mundo que te angustia, que te destroza, y como él efectivamente sale adelante. Dice Zaratustra, pero yo le mordí la cabeza y la escupí lejos de mí. Así se redime Nietzsche, así se redime Zaratustra. Pero este esfuerzo le deja débil y ahora está convaleciente de esta debilidad. Y Nietzsche constata que esta enfermedad
ha producido placer a los hombres, incluso a sus mismos animales. Otro tema colateral, cómo describe los sentimientos de los seres humanos, del hombre. Él ha sufrido, y lo sabe mucha gente, que él ha sufrido. Él ha sufrido porque ha tenido que vislumbrar, que interpretar, que salir de esas situaciones de zozobra, de esas situaciones de angustia, de esas situaciones de náusea. Por supuesto que me acuerdo del libro de Jean-Paul Sartre, La náusea. Y que viene por más o menos por aquí, porque siente la náusea cuando está sentado meditando debajo del castaño, porque no existe ninguna esencia consistente. Todo es accesorio y todo va dando vueltas. Y la esencia no tiene, la existencia no tiene esencias consistentes. ¿Habéis querido contemplar mi gran dolor como hacen los hombres? El hombre es en efecto el más cruel de todos los animales. Y aquí, como de pasada, lamenta y desarrolla Nietzsche un tema estremecedor. Cuanto más a gusto se ha sentido hasta ahora el hombre en la tierra, ha sido asistiendo a tragedias, corridas de toros y crucifixiones. Y cuando inventó el infierno, he aquí que este fue su cielo en la tierra. Inventar el infierno fue como una especie de desahogo. Esto es una alegría, esto es el cielo. ¿Por qué? Porque él recuerda, creo que es en el libro La genealogía de la moral, donde él dice que hay un texto de Santo Tomás de Aquino, nada menos, donde dice: pero vosotros que os vais a salvar, vais a ser felices viendo cómo sufren en el infierno los demás. Y a todo esto, a todo este cuidado que tenéis, que vosotros hacéis, le llamáis compasión, a todo eso. Pero en realidad eso lo hace el hombre pequeño. Aquí viene un poco la venganza de Nietzsche. Muy bien, eso lo hacéis. Y sois muy felices, os creéis que sois muy felices, pero esto lo hace el hombre pequeño. El poeta pequeño, que cuando acusa a la vida y después busca que ésta lo ame, que la vida lo ame después de haberla acusado, entonces ella le dice: espera un poco, aún no tengo tiempo para ti. Porque para Nietzsche la verdadera vida no está con el que la detesta, sino con el que la exalta y la ama. Pero atended bien, diría Nietzsche, en todos estos calumniadores, pecadores, que llevan la cruz con ellos, existe una gran voluptuosidad, un gran placer sensual. Esa es la contradicción y eso es lo terrible. Y aquí Nietzsche efectivamente vuelve a tocar esto que os digo, que es esta línea que él establece. Esta línea que establece con este tema colateral para decir lo que está diciendo. Y aquí vuelve otra vez Zaratustra a aludir a la náusea, al hastío que consiste en la percepción de todo lo pequeño y a la vivencia del eterno retorno de siempre lo mismo. Y sigue una descripción de hundimiento, de dolor, de náusea y de angustia verdaderamente seria. Aquí nos vamos a quedar. Aquí vamos a empezar en el próximo vídeo con esa descripción de hundimiento, con esa descripción de cuando se ve todo el mundo, como sería la descripción que hacía de las cosas el adivino Schopenhauer. Bien, lo dejo aquí porque este capítulo lo voy a dividir en 2 vídeos y continuaremos con el siguiente vídeo en este lugar. Os quiero decir que efectivamente tengo abierto un calendario para que podáis efectivamente a la persona que le apetezca dirigirse y establecer una conversación completamente gratuita conmigo y poder intentar ayudarnos para conseguir que seamos todos mucho más elevados y para intentar hacer de nosotros una maravillosa obra de arte, que es lo más excelso que puede hacer un ser humano. Muchas gracias.